Muy buenos días, hermanos. Buenos días a las personas que nos visitan. Antes que nada, vamos a inclinar nuestros rostros en oración para pedir la dirección del Señor. Padre celestial, Dios bueno, Dios bendito, Señor, venimos ante tu presencia reconociendo, Señor, tu santidad, tu majestad, Señor, y que no somos, Señor, pues suficiente para exponer tu palabra, Señor. Por eso imploramos, rogamos, Señor, tu ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que pueda acomodar, como dice tu palabra, lo espiritual a lo espiritual. Señor, que luego de pasar aquí este tiempo estudiando tu palabra, podamos sentirnos, Señor, gozosos y que ha sido bueno estar en la casa del Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendiga tu palabra, que ella pueda correr, que ella pueda suplir la necesidad espiritual de cada persona aquí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin lugar a duda, hermanos y amigos, que estamos viviendo un tiempo difícil donde somos invadidos por malas noticias por todos lados. Basta ver los titulares, sea televisión, periódico, redes sociales. No nos sorprende un desastre natural cuando ya aparece por otro sitio un acto terrorista o aparece una violencia en una familia. O sea que estamos siendo bombardeados por todas estas malas noticias. Y frente a esa realidad, mucha gente llega a preguntarse, ¿y por qué Dios permite esas cosas? ¿Cómo es posible que Dios permita esas cosas? Esto nos recuerda un caso real. El esposo de una hermana en la fe, que no era creyente el Señor, y ella oraba permanentemente por su esposo y por su hijo, porque el Señor era receptivo a la palabra. Usted iba, podía sentarse con él y compartir la palabra de Dios y él oía tranquilamente. Pero tan pronto llegamos al punto que usted le decía, mira, porque Dios es bueno, inmediatamente ese señor levantaba una muralla. No, yo no puedo aceptar que usted me diga que Dios es bueno. Mire, por esto, y empezaba el hombre a leernos prácticamente el periódico de ese día. Pero Dios fue bueno, porque Dios escuchó la oración de esa esposa y ese señor, tiempo después, aceptó su condición de pecador y se arrepintió. Y es más, ya al final de su vida, él deseaba, testifica a su familia, llegar a la presencia del Señor para él encontrarse con el Señor. O sea, ese Señor que él tanto tiempo rechazó, pues él tuvo el momento oportuno para arrepentirse y desear encontrarse con su Creador. Por eso, hermano, la verdad central de este estudio de hoy, que vamos a hacer en el libro de Nahum, volvemos otra vez a los profetas menores, y en el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice esa verdad que Dios es bueno. Y entonces, como proposición o verdad central, podemos decir que ya que la Biblia declara que Dios es bueno, nosotros debemos confiar en Él, no importa la circunstancia por la cual pasemos. Ya que la Biblia declara que Dios es bueno, nosotros debemos confiar en Él, no importa la circunstancia por la cual nosotros pasemos. Si usted tiene su Biblia abierta en el libro de Nahum, usted se va a dar cuenta que es un libro de los profetas menores. Y como dijimos en aquella ocasión, menor por tamaño, no por importancia. Un libro corto, usted lo ojea, simplemente son 3 breves capítulos que tiene este libro. Y en ese contenido tiene en el primer capítulo solamente 15 versículos.
en el segundo 13 y en el tercer y último capítulo 19 versículos. En esos 47 versículos, usted probablemente no encuentre más de un versículo que sea de consuelo. O sea, en menos de 50 versículos, solamente un versículo aparece ahí que es de consuelo. Y es precisamente donde vamos a hacer el estudio en esta mañana. Prácticamente igual que el mundo que nos rodea, sea tragedia, desolación, por todas partes, pero en una parte la Biblia dice, Dios es bueno. El tema principal del profeta Nahum es la caída de la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Esta gente se habían establecido a base de grandes pecados, opresión, despojo, eran unos tremendos guerreros, pero eran extremadamente crueles. Y nos relata la historia que estas gentes eran capaces de quitarle la piel a los enemigos que ellos vencían y llegar a ser pirámides con las cabezas de sus enemigos. Eran una gente terriblemente crueles, terriblemente crueles. Y no en balde, el significado de la palabra de Nahum es consolación o compasión, porque frente a esta situación necesitamos a alguien que nos consuele, alguien que tenga compasión de nosotros. El profeta sentía un profundo desprecio por esos asirios, porque él tenía un alto concepto de la santidad de Dios. Y él estaba indignado frente a esta situación de este pueblo. Pues bien, en el capítulo 1, Nahum describe cómo es Dios, o sea, lo sublime que es Dios, pero también decreta ahí que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. En el capítulo 2 ya describe cómo fue que Nínive fue destruida, y en el capítulo 3 él da las razones por las cuales esta ciudad fue destruida. Para que nos situemos en el contexto histórico, 150 años antes, Jonás, que es mucho más popular que Nahum, todos conocemos la historia de Jonás, una de las historias bíblicas para niños más conocida, el hombre que se lo tragó el pez, y eso es muy popular, a diferencia de Nahum, que no es tan conocido. Pero 150 años antes, el profeta Jonás había profetizado y esa ciudad, recuerden que se arrepintió a la predicación de Jonás. Pero lamentablemente ellos no pudieron transmitir eso a las generaciones venideras y cayeron en los mismos pecados, por lo cual vino el juicio de Dios contra esta ciudad. En el versículo 1, capítulo 1, nos describe a Nahum, dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. O sea, Nahum era de Elcos, una ciudad que después vamos a darnos cuenta que pertenece entonces a Galilea. Pues son palabras que cuando se van traduciendo del idioma original al español se puede ir perdiendo, pero Elcos puede ser el Casí o Caer. Si usted junta Capernaum, se le parece a Capernaum. Entonces podemos ver entonces que el profeta Nahum o Capernaum lo que significa es la ciudad o la aldea de Nahum. Ahí nos vamos entonces ya situando nosotros dónde es. Voy a abusar de su paciencia en el primer punto, que es Jehová es bueno. Porque si no logro demostrarles a ustedes por la palabra de Dios que Jehová es bueno, los otros dos puntos no sirven para nada. Así que les ruego su paciencia en el primer punto y le prometo que los dos finales son mucho más cortos.
Dice que Jehová es bueno. Dice la teología sistemática de Carlos Huth que la bondad, en el sentido bíblico, incluye la benevolencia, el amor, la misericordia y la gracia. Y que esos atributos no se pueden separar. O sea, Dios no puede ser bueno, pero no dejando de ser amor. Dios no puede ser amor sin dejar de ser misericordioso. No puede ser misericordioso sin expresar su gracia hacia nosotros. O sea, que son elementos que se mezclan unos con otros. Y vamos a definirlo brevemente. Benevolencia, la disposición a proveer la felicidad. El amor va a incluir complacencia, deseo del deleite del otro. Misericordia es la benignidad que se expresa hacia los miserables, al que no tiene nada. Eso incluye compasión, ternura, paciencia. Y la gracia es el amor ejercido hacia alguien que no lo merece. O sea, todos esos elementos están ahí dentro del carácter de Dios, sin medidas, sin fin. Pero es una realidad que la mayoría de nosotros no reconocemos esos atributos de Dios cuando nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos, pero ¿cómo es posible que Dios permita tantas tragedias, tantas cosas malas? Pero no reconocemos que por la gracia, por la misericordia de Dios, nosotros no somos fulminados ante un Dios santo cuando cometemos determinado pecado. Y no pasa eso porque en Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, Dios es misericordioso, pero también es un Dios de justicia. Pero solamente por la bondad de Dios nosotros seguimos respirando. Como médico, uno ingresa a un paciente con una situación banal. Y uno como humano piensa, no, ese sale ahorita, ese no se complica. Y mire, a veces llaman a uno, se complicó el paciente, hubo que entrarlo en cuidado intensivo y se muere. O sea, la vida es algo sumamente frágil. Una respiración es simplemente lo que nos separa a nosotros de la muerte. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, si quieren pueden ir allá, Romanos capítulo 2, versículo 4, nos hace una pregunta. Dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? O sea, Dios es paciente para con nosotros porque Él quiere llevarnos al arrepentimiento, a reconocer que Él es santo y nosotros somos pecadores. Y cuando el apóstol aquí habla de menospreciar, es bajarle el precio. Es no darle el valor, no darle el significado a algo que eso merece. O sea, no estimamos de valor esa benignidad de Dios para con nosotros. Y Mateo, en el capítulo 5, versículo 45, dice que toda la humanidad ha experimentado la bondad de Dios. O sea, que no hay excusa. Dice, tanto justo como injusto han recibido la bondad de Dios. Y Mateo lo pone con dos ejemplos, con el sol y con la lluvia. Dice, Dios hace ¿qué? Salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y hace descender la lluvia también sobre justos y sobre injustos. O sea, ¿cuántos beneficios nos da Dios y nosotros lo damos por sentado? Comida, alimento, vestido. Como siempre he dicho, hermano, Dios no da marca. Ese es el problema nuestro. Donde viene la inconformidad, Dios da genéricos. Ropa, alimento, una bella naturaleza, seres amados que nos quieren, pero no hay marca, hermano. Nosotros le ponemos marca
Y nos sentimos entonces insatisfechos porque no tengo esa marca. Pero la paciencia también da la idea de alguien que puede vengarse y no lo hace. Asimismo, actúa Dios con nosotros. Y nosotros no valoramos cuando pensamos que Dios es injusto. Estamos abusando de la bondad de Dios. Y vuelvo y reitero, esa bondad de Dios es para guiarnos hacia el arrepentimiento. Quizás por nuestro orgullo, igual que le ocurrió a ese pueblo, ellos pensaban que sus logros que habían obtenido, como veremos más adelante, y que disfrutaban de esas bendiciones, era por su propio esfuerzo, y no que había venido de la mano de Dios. Pero el acto supremo, lo que hace mayor entender la bondad de Dios, es cuando Él entrega a su Hijo en la cruz. Aunque lo decimos como un solo evento, la crucifixión de Cristo. Pero eso tiene varios aspectos que tenemos que resaltar. En el aspecto físico, esa crucifixión llevó latigazos, llevó una corona de espinas, llevó golpes en la cabeza, llevó bofetadas, llevó perforación de manos, llevó perforación de los pies y por último llevó una lanza en un costado. Y en el aspecto psicológico, él fue injuriado, escupido, fue desnudado, públicamente avergonzado. ¿Y por qué pasó todo eso? En Romanos capítulo 8, versículo 32, hablando de Dios, dice el apóstol Pablo, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Los hijos no se regalan. Estamos hace un tiempo, mi esposa y yo, cultivando orquídeas. Y la gente cuando ve la flor muy bonita, ¿qué dice? Regálame un hijo. Regálame un hijo. Y en ese ambiente de la gente que cultivan flores, dice, no, los hijos no se regalan. Pues mire, Dios entregó a su propio hijo, su único hijo, a morir en una cruz por nosotros. En Isaías capítulo 56, versículos 5 y 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En 2 Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios cargó el pecado de nosotros en su Hijo Jesucristo. Y finalmente en Gálatas capítulo 3:13 dice que lo declaró como una maldición. Está escrito en la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Y Dios permitió que su Hijo fuera colgado en un madero por nosotros. Entonces, en resumen de esto, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, Dios es bueno. Y esa bondad de Dios nos da a nosotros una confianza en las situaciones adversas. Cuando pasemos por una situación adversa, tenemos que confiar que Dios es bueno. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. He buscado este pasaje porque muchas veces cuando estamos diciendo Dios es bueno, alguien dice, sí, pero es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Como tú no estás pasando eso, tú dices que Dios es bueno. Y usamos muchas veces una expresión que es extraída de la Biblia. Hermano, mira, ora por mí que estoy en tribulación y angustia. ¿Usted ha oído esa frase? Pues mira, vamos a traer entonces al experto en tribulación y angustia.
que es el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8. Dice versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese que está diciendo eso, hermano. Busque ahora 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a ver por qué Pablo dice eso. 2 Corintios, capítulo 11. En verdad, yo no sé por lo que el cual tú estás pasando. Ahora, yo creo lo que dice la Biblia, que Dios es bueno. Y mi intención es demostrarte que Dios es bueno. 2 Corintios, capítulo 11, versículo del 24 al 27. Dice el apóstol Pablo: de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Había una tradición en los judíos que sí decía que si le daban 40 azotes, la persona podía morir. Entonces ellos legalísticamente le bajaban 1, le daban 39 para no darle 40, para no matarlo, pero lo iban a estropear con 39. Entonces el apóstol Pablo sufrió 5 veces eso, o sea, 39 azotes. Dice: 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Imagínate todo lo que el apóstol Pablo había padecido. No le oigo, hermano, excusa. Ahí vamos, hermano. Ella pregunta que por qué Dios permitió que Pablo sufriera tanto. Te lo voy a responder ahora, hermano. Bien. Entonces aquí hay 2 expresiones. Tribulación, dice el apóstol Pablo. Eso habla de una presión en las dificultades, pero a nivel externo. Eso incluye falsas acusaciones, rechazo, daño físico, o sea, todo lo que padeció el apóstol Pablo. A nivel de angustia, aunque lo vamos a tratar un poquito más adelante con más detalle en el segundo punto, es una presión ya interna. Literalmente significa espacio estrecho, estar atrapado, ver como que no hay salida. Entonces uno se pregunta, y cuando viene la angustia, entonces Dios no nos ama. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, un texto básico en consejería bíblica, dice que Dios no nos da ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios y juntamente con la tentación dará la salida para que podamos resistir. Y note ahí que entonces ni tribulación, ni angustia, y concluye Romanos capítulo 8, 39 que leímos ahorita, que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando venga una situación difícil a nuestra vida, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿esto ha sido creado? Si ha sido creado, hermano,
no nos puede separar del amor de Dios. Ahora, si no ha sido creado, eso sí puede separarnos del amor de Dios. Y todo ha sido creado, hermano. No hay nada que no haya sido creado. Entonces, fíjese como el apóstol dice ahí, en un sentido figurado, hablando de la anchura, sea tan ancho para reconciliar a gentiles y a judíos, tan largo que Dios lo permite su amor por toda la eternidad, tan profundo que Cristo descendió y nos rescató a nosotros del pecado y nos ha colocado tan alto en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces podemos nosotros concluir este punto reconociendo que Dios es bueno, hermano. Amén, hermano. O sea, si podemos estar seguros de que no hay duda de que Dios es bueno, entonces pasemos al segundo punto. No me he olvidado de usted, hermano. El segundo punto es igualmente lo que dice el versículo. Dice, fortaleza en el día de la angustia. O sea, ya sabiendo que Dios es bueno, ahora yo estoy convencido que Él es mi fortaleza cuando venga la angustia. En un libro que se usa internacionalmente llamado el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, allí se enumeran todas las sintomatologías de trastornos mentales y luego entonces se va etiquetando esa persona con ese trastorno. Cuando usted llega al capítulo de la ansiedad, de trastorno de ansiedad, y se encuentra con la angustia, usted se va a encontrar que bajo ese capítulo, ese libro que es de referencia internacional entre los expertos en la conducta humana, usted va a encontrar 13 síntomas que describen en ese capítulo que es la angustia. Palpitaciones, sudoración, temblores, falta de aliento, nudo en la garganta, dolor en el pecho, náuseas, mareo, miedo a perder el control, despersonalización, miedo a morirse, calambres, miedo a volverse loco. Todos esos síntomas tienen que cumplir una condición, que el paciente tenga sus órganos físicos normales para que sea angustia. Porque si tiene un infarto y le duele el pecho, y eso no es por angustia, eso es un problema ya orgánico. Usted tiene que estar sano físicamente para que se presente la angustia. Es lo que llamamos nosotros en medicina, los médicos que están aquí lo saben, somatización. Es una presión mental tan fuerte que hace que esos órganos se resientan y se expresen como si estuvieran enfermos. Vamos entonces a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1. Versículos 8 y 10. Dice ahí, porque hermanos, no queremos que ignoréis, dice el apóstol Pablo, acerca de nuestra tribulación, ya vimos, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahí hay uno. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Tenía miedo a morirse el apóstol Pablo. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos y aún nos librará de tan grande muerte. Entonces vemos ahí que el apóstol Pablo padeció esos problemas en su propia carne. La Biblia, ya vimos la definición científica de angustia. Y mucha gente quiere poner a pelear la Biblia con la ciencia. Y a mí me enseñaron hace casi 36, 37 años que la Biblia no es un libro científico. La Biblia no es un libro científico.
Pero cuando la Biblia habla de ciencia, no la contradice. No la contradice. Vaya al Salmo capítulo 4, versículo 1. Salmo 4, versículo 1. Ya usted oyó cómo la ciencia define la angustia. Vamos a ver cómo la Biblia define la angustia. Salmo capítulo 4, versículo 1. Dice aquí que es un salmo del rey David. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y ahora bien, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Si el rey David dice que cuando él estaba en angustia y clamó a Dios, y Dios lo hizo ¿qué? Ensanchar. Entonces, pregunta lógica. ¿Cómo estaba antes del orar? Comprimido, estrecho, lo mismo que ha definido la ciencia. Entonces, el rey David se va un poco más adelante y nos da inclusive el tratamiento de la angustia. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Dice ahí, este salmo es de Asaf. Dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Vamos al Salmo 107 ahora. Salmo 107, versículo 6. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Ahí mismo, versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y él lo libró de sus aflicciones. Entonces, el tratamiento, el remedio, la medicina para la angustia es la oración, clamar a Dios. Y Nahum, volvemos a Nahum, no nos olvidemos de Nahum, cuando habla de que Jehová es fortaleza en el día de la angustia, él sabía perfectamente a qué se refería cuando utilizó el término fortaleza. Déjeme darle unos datos de la historia secular. Dicen que Nínive tenía una muralla alrededor de la ciudad de 100 pies de alto. Yo tengo cerca de 6 pies, imagínate, para llegar a 100, todo lo que falta. 100 pies de alto. Tenía una anchura esa muralla que cabían 3 carros de caballo, o sea, 3 coches de ancho. Tenía una circunferencia alrededor de toda la ciudad de 100 kilómetros. En esos 100 kilómetros habían distribuido unas 1.200 torres de vigilancia. Pero algo más, como si fuera poco, como dicen, alrededor había una zanja, un foso de unos 140 pies de ancho y de 60 pies de profundidad. O sea, ¿quién entraba a esa ciudad? Ellos se sentían, los asirios, sumamente tranquilos, confiados. Una ciudad impenetrable. Tuvieron un rey llamado Asurbanipal, que ese fue el que mayores construcciones aportó, palacios, bibliotecas. El palacio del rey tenía más de 80 habitaciones. Era un hotel. 80 habitaciones. Esa misma historia secular nos narra que un rey llamado Nabopolassar tuvo 3 años
sitiando la ciudad por entrar y no podía entrar. No podía entrar. Pero la historia relata que una vez esa ciudad cayó. Fue atacada por los medos por el norte y por los persas por el sur. Y la historia dice que inesperadamente el río Tigris se desbordó y las corrientes rompieron todas esas murallas y pudieron entonces entrar los enemigos. Inesperadamente. Si usted vuelve a Nahum, en el capítulo 1, versículo 8, usted se va a dar cuenta que el profeta ya había dicho cómo iba a ser esa ciudad destruida. ¿Cómo dice ahí? Con inundación impetuosa. Yo no sé si en su casa hay gotera o si usted ha padecido de eso. Yo me crié en la zona colonial, una casa de mampostería, y cuando llovía, eso era, mire, a sacar toda la cubeta y las bateas para ir aparando la gotera. No me estoy refiriendo, hermano, a que cuando llueve entra un poquito de agua, a lo mejor por la puerta del patio, el piso está un poquito desnivelado y entra un chin de agua a la casa. Aquí habla de una inundación impetuosa. Este año va a cumplir 40 años el ciclón David. Yo conocí lo que era una inundación en ese entonces, año 1979. Yo estaba haciendo un ciclo social como estudiante de medicina en una comunidad de San Cristóbal llamada Yaguate. Lo que la gente llama el río de Yaguate, usted lo pasa así y no se moja. Así, no se moja. Tiene un puentecito, más o menos 10 pies de altura, más o menos. Y yo vi el río en esa ocasión pasar por encima del puente. O sea, eso es. Y río abajo, todas esas casitas se fueron. O sea, eso es inundación tempestuosa. Cuando nosotros estamos en una situación de angustia, más que un tranquilizante que nos va a abobar, lo que necesitamos es una fortaleza, algo que nos proteja, que nos dé seguridad. Hermano, y como dice el salmista, ¿qué más seguridad que clamar al Señor y buscar a Dios en oración? Pero este mundo está tan sobremedicado, hermano, que hace años atrás, en una ciudad de Londres, encontraron que las aguas subterráneas de esa zona encontraron un alto índice de un metabolito, una sustancia antidepresiva. O sea, que tomaban tantos antidepresivos en esa zona que las aguas residuales ya estaban contaminadas con esos medicamentos. Pero aquí, en este mundo que se ha vuelto tan inseguro, paradójicamente con tanta tecnología de seguridad que tenemos hoy en día, hermano, hasta la identidad se la roban a uno. Usted ve que se entraron a una plataforma donde estaba la foto suya, pusieron otra foto y le cambiaron los datos y ya eso no es usted. Hasta robo de identidad. Los vehículos, usted confiaba, no, está cerrado el carro. No se le ocurría que le iban a romper un vidrio, iban a forzar el llavín. No, hay que ponerle trancapalanca, hay que ponerle llave inteligente, llave codificada, localizador de GPS, alarma, de todo. Bueno, y como quiera se roban 2 y 3 vehículos diarios. Es un mundo totalmente, hermano, inseguro. Antes ni reja había. Esa zona de Gascue, la gente no usaba de reja, ¿no? Una puerta con un buen llavín, valga la publicidad, y ya.
Ah, no, hay que ponerle ahora hierro, cámara. Entonces, si pone un vigilante, peor. Porque entonces, mira, ahí hay cuarto, tienen un vigilante allá afuera. Entonces se combina con el vigilante y lo roban a usted. Mano, mire, no hay por dónde coger. Es un mundo totalmente inseguro, hermano. Y no es que no nos protejamos, hermano. No malinterprete, no, hermano. Mi carro tiene alarma y tiene batón. Sino que confiemos, hermano, en el Señor. Confiemos. Dios controla la naturaleza. Esta inundación de este río que destruyó todos sus muros, ellos estaban muy confiados en su seguridad. Humanamente, era impenetrable, humanamente, pero para Dios no hay nada imposible. Conocí una vez una historia, hermano, que uno sabe si reírse o llorar. Era un señor que estaba preocupado porque por su casa había muchos robos. Tenía un patio y él compró un perro. En esa época, el perro que estaba de moda era el Doberman, porque era un perro que tenía fama de ser excelente vigilante, excelente guardián. ¿Y sabe qué pasó? Hermano, le robaron el perro. Increíble. Cuando hablamos con el hombre, fulano, y que me robaron el perro. Dice, pero tú estabas en lo que tú confiabas que te iba a defender, le llevaron el perro, hermano. O sea, es un mundo totalmente inseguro. No en vano, el salmista dice en el Salmo 127, si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué dice? En vano vela la guardia, hermano. Confiemos en el Señor, hermano. Pasemos entonces, hermano, ya al último punto. Hemos visto que Dios es bueno, que es nuestro refugio en el día de la angustia. Y finalmente veamos que Él conoce a los que en Él confían. Nosotros utilizamos muy alegremente el término o el verbo conocer. Y más ahora con las redes sociales. Yo sigo a fulano de tal. Yo conozco que si yo quién. Y tenemos 8,000 conocidos supuestamente. La palabra de Dios cuando habla de conocimiento, habla de una relación íntima. Inclusive en el Génesis capítulo 4 versículo 1 dice que conoció Adán a su mujer. O sea, da la idea de que tuvieron relaciones íntimas. O sea que el conocimiento en el aspecto bíblico no es simplemente tener una idea de los detalles, no. Es algo que usted conoce interiormente. Y hoy en día usted ve que una gente tiene que seguir cuántos 1,000 seguidores. Y yo no sabía que usted podía hasta comprarlo. O sea, que hay compañías que le venden a usted un número determinado de gente para que usted tiene ahí, mire, tengo 3,000 gente que me sigue. Y son mentiras, usted ni lo conoce. Usted ha comprado esos seguidores. Entonces, por eso nosotros tenemos que preguntarnos, ok, tú dices que conoce a fulano de tal, un famoso, y fulano de tal te conoce a ti. No, pues yo conozco a fulano, y él te conoce a ti. Si le preguntamos a él, va a hablar de ti. Miren Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9. Algo interesante aparece aquí el apóstol Pablo en relación al conocimiento y al trato que tenemos. Gálatas 4, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, ciertamente en otro tiempo, hablando de nosotros, ¿verdad? Que no conocíamos a Dios, dice, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y eso es lógico. Una persona que no conoce a Dios va a ser una persona dada a la idolatría, o sea, va a adorar algo que no es el Dios verdadero. Entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas que eso había pasado con ellos. O sea, ustedes en otro tiempo, como no conocían a Dios, servían a otros dioses. Ahora, en el versículo 9 hay un cambio importante. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, y aquí hace un énfasis mayor, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces, no es tan importante que yo conozca a Dios, sino que Dios pueda decir que Él me conoce. Más bien, siendo conocido por Dios. Y este asunto de conocer a Dios
es algo, hermano, de vida o muerte. Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es un asunto de vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Entonces podemos nosotros concluir diciendo, conocemos a Dios. Tenemos nosotros una relación estrecha con Dios, que Dios pueda decir que Él nos conoce a nosotros. Ojalá que así sea, hermano. Ojalá que así sea. Y en la última parte de ese versículo, nos dice que el conocimiento que Dios tiene de nosotros está basado en la confianza que nosotros demostramos tener en Él. O sea, confiar es simplemente tener fe. Y la Biblia define claramente la fe en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, esta es una definición que carece de toda lógica y explicación posible. Piénselo por un momento. Dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro, pero yo estoy esperando. Y yo estoy convencido de lo que no veo. Eso es fe. Certeza de lo que espero, convencido de lo que no veo. Eso, mire, no tiene lógica alguna para una persona que no conozca a Cristo. Pero esa es la base de la vida cristiana. Nuestra vida como creyente es una vida de fe. Dios lo dice, yo lo creo, no hago preguntas. Si usted quiere razones, hay razones. Ahora, crea lo que dice la palabra de Dios. Crea lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios es bueno. Y mientras más usted estudie, mientras más usted lea la palabra de Dios, mientras más usted se exponga a la palabra de Dios, mayor conocimiento tendrá y más fe tendrá. Concluimos con Romanos capítulo 10, versículo 7. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermano. Hermano, Dios es bueno, Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia y Dios conoce a los que en Él confían. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, como un relato de una profecía que se cumplió hace tantos años. Para una sola ciudad puede ser de consuelo para nosotros siglos después, Señor. Como vemos en ese libro de Nahum, Señor, donde solo hay desolación, destrucción, invasiones, Señor, un río impetuoso derribando muros que parecían impenetrables, y por el control tuyo, Señor, esto ocurrió. Que esto, Señor, nos sirva a nosotros de consuelo, como es el nombre de Nahum. Que tú consueles nuestros corazones, Señor, cuando estemos pasando por diferentes situaciones. Y ser consciente, Señor, que si ha sido creada esa situación, eso no nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por tu amor, Señor, para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.